Vamos a leer juntos el Salmo 50. Dice la palabra de Dios así. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabrío de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas de cierto que sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended esto ahora, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Es palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos amados, vamos a reflexionar en este Salmo 50 en esta noche. Recordando en la semana pasada, en el Salmo anterior, vimos cómo era un salmo bastante singular. Si recuerdan bien, el Salmo 49, con esos terminan la colección de salmos de los hijos, la primera colección de salmos de los hijos de Coré. Ahora este es un salmo de Asaf. El salmo pasado vimos cómo era un salmo muy singular, muy característico, porque no era algo poético, sino era algo proverbial. Y este salmo también es bastante singular porque vamos a ver cómo nos sorprende con eh, una palabra de juicio, no como lo pensaríamos que vendría. Vamos a verlo ahora. O sea que realmente es un salmo muy sorpresivo, al igual que el Salmo 49. Sino también, miren la sorpresa del salmo. El salmo está convocando a las personas a juicio. Imagínense pues, de hecho está usando muchos términos que tenían que ver con el monte Sinaí, rayos, bueno, una tormenta fuerte, personas que están allí delante de un juicio. Y, y, bueno, este es como el contexto del Salmo. Dios está convocando a un juicio, hay palabras de juicio. Esto nos evoca lo que sucedió en Sinai. El salmista entonces está convocando a juicio y las personas convocadas son todas las naciones de la tierra. Si notan allí la palabra de Dios, dice en el versículo 1, Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, es decir, todas las naciones de la tierra son llamadas a juicio. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo este juicio se lleva a cabo ¿dónde? Donde, por supuesto, en Sión, dice aquí, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido.
y el pueblo, de hecho, está contento de que Dios venga a juzgar y dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Él va a abrir su boca para juzgar y él va a consumir con su fuego delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Así que el pensamiento de Israel es que Sión se iba a convertir, por decirlo así, en el monte Sinaí. Esta es como la expectativa que tenían ellos cuando estaban comenzando a cantar este salmo escrito por Asaf. Ahora, notemos lo que sucede cuando el mundo llega a Sión. Entonces, ustedes pueden imaginar todas las naciones convocadas allí en Jerusalén, en la ciudad de Dios, donde Dios ha puesto su trono. Y entonces Jerusalén está expectante de lo que va a pasar. El mundo está listo para recibir este juicio de Dios. Pero el punto acá es que no es el mundo el que va a ser juzgado, sino el pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios al comienzo de este salmo está anticipando, de hecho, que Dios va a juzgar al mundo. Ellos dicen, Señor, muéstrate. Noten las palabras. Vendrá nuestro Dios y no callará. Habla, Señor. Consume con tu fuego, con tu tempestad poderosa. Y están realmente muy gozosos de que el Señor por fin venga y se muestre. Están esperando que las naciones sean juzgadas y por supuesto que ellos sean vindicados. Pero esto no es lo que sucede en el Salmo. Y es lo sorprendente de este Salmo. Hay una sorpresa increíble, de hecho es un recordatorio para nosotros porque lo que el salmista está diciendo aquí es que el juicio que se va a dar no es un juicio para las naciones, es el juicio para la casa de Dios, para el pueblo de Dios. Y esto en razón de que tenemos como pueblo de Dios una relación personal con Él. Estamos en un pacto con Él y nos ha mostrado su gracia en Jesucristo. Así que los primeros que caen bajo el escrutinio de Dios, bajo el juicio de Dios, bajo la disciplina de Dios, es el pueblo de Dios. Así que esta convocatoria, por supuesto, no tiene que ver con el juicio final de los impíos, pero es una convocatoria que Dios hace para que su pueblo anticipadamente antes del juicio final, pues se arrepienta. Sí, que es realmente una convocatoria llena de gracia también, ¿verdad? Pero es una convocatoria de juicio. Dios está escudriñando el corazón de su pueblo de manera que ellos puedan entender la forma en que ellos han pecado contra Él y puedan venir al arrepentimiento. Al final entonces Dios los llama al arrepentimiento. Es una convocatoria entonces no de juicio final, sino más bien llamando a su pueblo a arrepentirse. Tenemos entonces este salmo, lo podemos ver en tres o más bien cuatro partes, porque bueno, ya hablamos de la introducción, pero sí cuatro partes. La introducción que es como Dios convoca a las naciones de la tierra y Dios convoca a su pueblo para estar delante de él. Desde el capítulo, del versículo 7 al 15, habla del problema del pueblo, del pecado del pueblo, y parte del pecado de este pueblo es que ellos han tenido o tienen una distorsión acerca del carácter de Dios, de quién es Dios, o una visión muy pobre de quién es Dios. Y han comprendido mal la adoración pública, de lo que se trata la adoración pública, especialmente esta adoración que tenía que ver con los sacrificios. Del versículo 16 al 21, luego el Señor va a hablar acerca de la hipocresía que hay dentro del pueblo, personas que dicen amar a Dios pero que en realidad lo niegan con sus hechos. Y del versículo 22 al 23 tenemos que Asaf, el que escribe el Salmo, pues, inspirado por Dios, está invitando al pueblo al arrepentimiento, a volverse de sus pecados a Dios. Entonces, como ven, la idea aquí entonces no es de un juicio final, sino más bien de un llamado al arrepentimiento. Entonces, el final, la cúspide del Salmo está en el versículo 22 y el 23. Dios llama al pueblo al arrepentimiento. Es por eso que el juicio comienza por su casa. Él no quiere que ninguno de los que está en Sión perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces tenemos en primer lugar el Dios poderoso. Aquí hay varias referencias de Dios, el Dios todopoderoso, Elohim, Yahweh, el Dios del pacto. Pero aquí está entonces hablando del Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso, Elohim, el Dios que ha hecho pacto con Israel, convoca al mundo entero a su tribunal de justicia. Entonces aquí es la imagen de Dios llamando a todas las naciones para reunirse a Jerusalén.
y la idea es que Dios va a juzgar. ¿Ok? Ese Dios poderoso, el Señor Dios todopoderoso, el Dios de Sión, va a convocar a todo el mundo para que venga a su corte. ¿Qué va a hacer el mundo en su corte? No va a ser juzgado. ¿Ok? Su pueblo, por supuesto, como les dije, espera el juicio de Dios para las naciones. Y esta es una, como, evoca, como les dije, lo que sucedió en el jardín de Edén, de hecho. Noten allí las palabras que está usando el salmista, como fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Es como los rayos que se vieron en Sión, en el monte Sinaí, y como ese sonido fuerte y ese sonido estruendoso que parecía una tormenta que se escuchó en el jardín luego de que Adán y Eva pecaron. Cuando Dios estaba paseándose en medio del huerto, realmente estaban viendo como el fuego que viene a consumirlos. Por eso temieron y se escondieron. Así que está evocando estos días de juicio de Edén, estos días de juicio cuando el Señor viene en Sinaí, el pueblo teme acercarse a Dios y entonces piden un mediador y piden a Moisés que suba a él. ¿Se acuerdan? En Éxodo 19. Así que el pueblo está esperando juicio, juicio. ¿Y juicio para quién? Ellos dicen, vendrá nuestro Dios y no callará. Es decir, están esperando juicio no para ellos, sino para el mundo que está siendo convocado. Ellos convocan a Dios, dice, Señor, no guardes silencio, vindícanos delante de nuestros enemigos, que fuego los consuma, como le dijeron los discípulos a Jesús. ¿Quieres que oremos para que mande Dios fuego del cielo y consuma a estas naciones que no quieren tu gobierno, ¿verdad? Y es lo que están haciendo ellos. Estas personas no han andado en tus caminos, nos han perseguido, han maltratado a tu pueblo, Señor, vindícanos, destrúyelos y están pidiendo juicio para estas naciones que son convocadas. Pero entonces tenemos aquí la sorpresa, versículo 4 y 5. ¿Qué hace Dios? ¿A quién juzga? Dice el Señor, júnteme ahora a mis santos. Así que todas las naciones más bien van a ser testigos de este juicio. Las naciones son testigos de cómo Dios está juzgando a su pueblo. Qué horrible, ¿verdad? Así que el Señor dice, ahora júntenme a mis santos. A ellos son los que voy a juzgar. Los que hicieron pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. ¿Juez para quién? Para su pueblo. Y esto, de hecho, está hay un comentario en 1 de Pedro 4:17 de este evento del Salmo 50. En 1 de Pedro 4:17, el Señor nos dice en su palabra, 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Noten lo que dice Pedro. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Aquí Pedro está usando la misma referencia del Salmo 50, hablando de cómo el juicio comienza con la casa de Dios. Y si así es de fuerte el juicio, porque Dios viene en juicio con la iglesia aquí. Y si así de terrible es el juicio o sea, las palabras que dice aquí el Salmo son muy fuertes para la iglesia del antiguo pacto y Pedro está aplicando esto para la iglesia del nuevo pacto. Entonces dice que si el justo con dificultad se salva, o sea, con las personas que están dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué no será del juicio para los impíos? O sea, Dios viene en juicio primero para su iglesia. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea que el juicio comienza por la casa de Dios para llamarnos al arrepentimiento, para que hagamos el bien, para que no nos toque el juicio eterno. Así que es una forma bondadosa de ver aquí a un Dios que está juzgando, pero está juzgando de una forma paternal, con el propósito de indicar de qué manera hemos pecado contra Él, para que así nos arrepintamos y entonces seamos juzgados en Cristo. Es la forma en que Dios está tratando con la iglesia hoy y como está tratando con la iglesia del antiguo pacto. Así que el Dios que tenemos en el Salmo 50 es un Dios que no cambia, es el mismo Dios.
y su juicio siempre ha comenzado por la casa de Dios. Y de hecho, ¿no les parece que es muy fácil para nosotros como iglesia señalar fácilmente a las personas de afuera por ser pecadoras, porque nos persiguen? Nos es muy fácil, ¿verdad? Hoy mismo, o ayer que estaba hablando la alcaldesa, pues seguramente muchos de nosotros pensamos, uy, persecución contra la iglesia. Miren cómo los impíos persiguen la iglesia, ¿verdad? Porque pues todo va abriendo la iglesia, es extraño, ¿no? Y bueno, también juzgamos al mundo por los abortos, por la forma cruel en que tratan a los cristianos, y nos indignamos, ¿verdad? Y muchas veces podemos hasta orar pidiendo juicio de Dios que consuma a los adversarios y que el Señor venga pronto a juzgar. Es muy fácil, ¿verdad? Y indignarnos y pedir que Dios venga en juicio. Pero hermanos, debemos recordar que cuando estamos pidiendo esto, estamos pidiendo que primero su juicio comience con nosotros y su juicio comienza en su casa. Así que recordemos que cuando Dios aquí estaba listo para traer juicio contra las naciones, primero comenzó con Israel. Esto ha sucedido en la historia, de hecho, en la historia de la redención muchas veces. Cuando Daniel, por ejemplo, está hablando acerca del juicio que vendrá sobre los imperios, uno tras otro, como todos los imperios iban a ser destruidos, al final el imperio romano también. Dios iba a venir en juicio contra sus imperios, iban a desaparecer, no se levantarían más. Y Daniel está hablando de esto, pero ¿dónde comenzó el juicio en Daniel? Y bueno, la idea es que estaba comenzando con la casa de Dios. ¿Dónde estaba Daniel en ese momento mientras estaba proclamando juicio para las naciones? Daniel mismo estaba siendo juzgado por Dios. Dios había llevado a todo Israel a Babilonia. Ellos habían sido, muchos de los que estaban allí, habían sido pues, puestos bajo el servicio del rey de Babilonia. El mismo Daniel era siervo del rey de Babilonia, no estaban en Jerusalén, o que no se podían congregar. Dios los estaba juzgando. De hecho, muchas veces pensamos cuando no compartimos la cena del Señor realmente es juicio, ¿no? Cuando somos excomulgados de la iglesia, no podemos participar de la mesa del Señor, sabemos que estamos siendo juzgados por Dios, porque la iglesia está declarando algo pasa. Pero cuando es Dios quien en su providencia no nos permite congregarnos para no tomar la Santa Cena, pues esto es realmente un juicio. Así que esto es lo que sucedía en el tiempo de Daniel. Ellos estaban siendo juzgados, no había forma de poner delante de sus ojos algo de esperanza. Y Babilonia, ellos iban a durar 70 años en Babilonia, luego después de esos 70 años iban a durar 490 años bajo varios imperios, hasta el imperio romano. Y luego Israel iba a ser consumido por fuego, por Tito en el año 70. O sea, el juicio comenzó por la casa de Dios. Hermanos, Dios no está jugando. Y asimismo Dios juzgó a los hipócritas de Israel en el año 70. No quedó ninguno de ellos. Desgajó como dice Romanos, aquellos hipócritas de Israel, los fariseos que es, eh, pues masacraron a Jesús y no se arrepintieron. Y la ciudad fue destruida por fuego. Porque, hermanos, Dios siempre habla en serio cuando habla a su pueblo. El que no se convierte de su hipocresía, Dios lo va a consumir. Y esto no quiere decir que la salvación se pierda, es que nunca fueron salvos, eran hipócritas dentro del pueblo. Y bueno, Dios siempre comienza entonces con su juicio en medio de su casa. Lo mismo sucedió en el tiempo de Jeremías. Recordemos que Jeremías en su profecía fue llamado por Dios a proclamar juicio sobre el pueblo de Dios. Me imagino que Jeremías que hubiera querido tener un mensaje más bonito que darles, porque ellos estaban en medio pues, de dificultades terribles. O sea, lo que estamos viviendo hoy no se compara con lo que vivió Jeremías. Lamentaciones, usted lee ese libro y es horrible, las mujeres de Israel fueron violadas, Jeremías mismo estaba yendo en cautiverio, o sea, Israel estaba realmente asolado de una forma terrible, estaban bajo tremenda esclavitud. Entonces, imagínense en caravanas de personas con sus cadenas yendo hacia, hacia el cautiverio. Esto era terrible y Jeremías fue llamado por Dios a hablar a estas personas mientras iban al cautiverio y ¿saben cuáles fueron sus palabras? Juicio, juicio. Y obviamente, ¿quién quiere hablar de juicio en medio de una pandemia, verdad? Pero esta es la palabra de Dios, hermanos. Dios va a juzgar a su pueblo y asimismo entonces
Jeremías está hablando en medio de esta dificultad, en medio de esta providencia de Dios, juicio que vendría sobre Israel primeramente. Dios iba a juzgar a su pueblo porque ellos habían rechazado a Dios. Así que mientras Jeremías está proclamando juicio, él mismo estaba siendo juzgado, él mismo estaba siendo disciplinado por la vara de Dios. Tuvo que ser muy difícil para él, ¿verdad? Y esto es lo que sucede aún en nuestro tiempo, mientras nosotros estamos hablando al mundo del Evangelio, diciéndole arrepiéntanse porque viene el juicio de Dios. Bueno, ¿qué está pasando con nosotros hoy? Dios nos está juzgando también a nosotros. Dios nos está pesando a nosotros a ver si hay fruto en nuestras vidas y hay justicia en nuestras vidas, ¿verdad? Así que nuestra única esperanza no está, por supuesto, en nuestra propia justicia ni en nuestros merecimientos, sino en la misericordia que Dios nos ha extendido en Jesucristo. Y esta es la queja de Dios. Ellos no estaban caminando en fe y tampoco estaban caminando de acuerdo a esta fe en obediencia. Y vamos a ver entonces cómo Dios comienza las acusaciones contra el pueblo de Dios. Y la primera acusación tiene que ver con el formalismo. Ok, esa es la segunda parte del versículo 7 al 15. El formalismo. El formalismo hizo que ellos tuvieran una mala interpretación de lo que significa adorar a Dios en su servicio en el templo. Vemos allí en los versículos del 7 al 15 cómo Dios específicamente habla al pueblo de este pecado. Ellos habían malinterpretado sus leyes ceremoniales y especialmente los sacrificios. Dice el versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Ahora, noten cómo Dios dice, yo soy tu Dios, ¿verdad? Es muy tierno esto, es un juicio, pero de todas formas Dios se identifica con su pueblo. Ahora, noten lo que Dios no hace. Dios no va a juzgarlos, a reprenderlos por los sacrificios que ellos hacían, ni por los holocaustos que ofrecían a Dios, que estaban continuamente delante de Él. Es decir, estas personas hacían servicios religiosos. Seguramente es como lo hemos hecho nosotros en la iglesia, cada 8 días nos reunimos, partimos la Santa Cena, bautizamos gente, hacemos profesión pública de fe, hacemos todo lo que se supone que una iglesia hace cada domingo. Ahora, el punto es que Dios no está reprendiendo al pueblo por eso, porque está haciendo lo correcto, sacrificios, holocaustos. Dice, ahora dice, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Ahora el Señor les habla con la cruda verdad. Dios al que ama disciplina y azota. Y cuando Dios quiere disciplinarnos, nos habla con la verdad crudamente. ¿Ok? Dios no se pone con aguas tibias. De una vez les está diciendo, hay un problema en la forma en que ustedes me ofrecen sacrificios, holocaustos continuamente. Hay una forma en que lo están haciendo mal. ¿Ustedes piensan que yo necesito eso? O sea, yo no voy a tomar sus becerros. Yo no voy a tomar sus machos cabríos. O sea, no son para mí. ¿Ustedes creen que van a sobornarme con eso o que me están dando algo de comida a mí? O sea, si todas las bestias del bosque son mías y los millares de animales en los collados, o sea, son míos. Las aves que ustedes vienen a sacrificar en los montes, todo lo que se mueve en los campos, acá no me pertenece, me pertenece. De hecho, yo no los necesito. Ustedes piensan que vienen al servicio a ofrecerme becerros y a ofrecerme carne de toros y sangre y todo esto porque yo lo necesito. ¿Ustedes piensan que yo necesito de la adoración de ustedes? O sea, si yo tuviera hambre, no se lo diría a ustedes. Me imagino Israel pensó, ¿no? Eh, a causa de que muchas veces en el Antiguo Testamento Dios decía que sacrificaban algún cordero y Dios dice que era como olor grato para él, como si la carne asada del sacrificio lo antojara a él o como que rico esto, como que si a sacrificarle estaban haciendo un favor a Dios y Dios se iba a deleitar en ese sentido del sacrificio, ¿ok? Como algo externo, ¿no? O sea, dice Dios, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque el mundo es mío y toda su plenitud es mío. ¿He de comer yo carne de toro? O sea, ¿ustedes piensan que ustedes me están ofreciendo carne a mí? O sea, los sacrificios que ustedes traen son para mí. ¿Realmente ustedes creen eso? O sea, voy a comer yo la sangre de los machos cabríos, la sangre que ustedes derraman en el altar. ¿Ustedes piensan que yo me la voy a tomar? ¿Ok? O sea, es como que vamos a la iglesia
y pensemos que vamos a enriquecer a Dios con las ofrendas. Ay, Señor, esta ofrenda te la traigo a ti, como si Dios necesitara la plata nuestra. O sea, ¿ustedes piensan que yo necesito que ustedes me paguen un tributo o que yo necesito de su dinero? No, diría lo mismo, ¿acaso no es mía todo el oro y toda la plata de este mundo? O sea, ¿ustedes piensan realmente o sea, que yo necesito de ustedes? Y noten después dice, sacrifica la solución, sacrifica a Dios el avance, la manera en que ellos tenían que arrepentirse. Entonces noten, hermanos, que ellos no estaban dejando de hacer sacrificios, como Dios lo había establecido en la ley de Moisés. Dios lo estableció, Dios dice que hicieran sacrificios. El propósito es que, perdón, la idea es que ellos no lo estaban haciendo con el propósito correcto. Es decir, no habían entendido por qué Dios les ordenó a ellos hacer sacrificios. No es porque Dios necesitara esos sacrificios. Y por supuesto, al hacerlo con el propósito incorrecto, ellos no estaban adorando en verdad. Era un pueblo que se había apartado de Dios. Entonces, Dios está por eso testificando contra ellos. Así que noten que ellos no son juzgados por su adoración. Dice el Señor, me dice, no te reprendo por eso. Está bien que me adoren. El punto es el propósito por el cual me adoran. Está bien que usted vaya a la iglesia, de ofrendas, participe de la Santa Cena, bueno, sirva al Señor en la iglesia, cante, lo que sea. Está bien que haga eso. El punto es por qué lo hace. O sea, ¿usted por qué va a la iglesia, hermano? ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Usted por qué es que le está diciendo ahora, ustedes por qué ofrecen sacrificios? ¿Ustedes no conocen todavía quién soy yo? O sea, el propósito de ofrecer sacrificios no es alimentarme a mí. El propósito de dar gloria a Dios en la iglesia, de cantar a Dios, no es hacer sentir bien a Dios con nuestros cánticos, porque Dios se sienta muy bien con nuestras alabanzas. Ese no es el propósito. Y así que Dios les explica que lo que ellos están ofreciendo no es para Dios. Todo le pertenece a Dios. Dios no necesita absolutamente nada de nuestras manos. Nada. Dios no se beneficia de nuestros sacrificios, ni de nuestras ofrendas, ni de nuestras alabanzas. A Dios no se le sube más el ego porque le adoremos, o no se siente mejor consigo mismo, Él no tiene complejo de inferioridad y Él no tiene hambre, ¿verdad? Es decir, Dios no necesita del hombre. Al parecer ellos estaban pensando esto, como seguramente algunos pensarán, ¿no? Uy, yo falté el domingo, como que Dios se va a enojar conmigo porque Dios me necesita. Dios no te necesita. ¿Tú crees que vas el domingo para robar una sonrisa a Dios y Dios dice, ay, viniste? Y me imagino que no faltaba el sacerdote que le diera las gracias al pueblo por venir a la iglesia, ¿no? Hay pastores que, ay, gracias hermano por venir, como si le hubieran hecho un favor a Dios o a la iglesia. Entonces, como que el formalismo conduce fácilmente a este endurecimiento del corazón y obviamente el Señor está aquí hablando con fuerza para que el corazón de ellos no se endurezca por el engaño de este pecado del formalismo. El formalismo es pecado. No saber por qué vamos a la iglesia es pecado. Es ofrecer sacrificios vanos a Dios. Es adorar a Dios no en espíritu y en verdad. Dios quiere que nuestro sacrificio sea en espíritu, espiritual, por supuesto, pero en verdad, correctamente, con motivaciones correctas. Y el salmista parece aquí decir que la cura para ellos es darse cuenta de nuevo de que Dios no necesita nada de nosotros, hermanos. Esta es la cura para esto, el remedio. Así que es una buena dosis de realidad espiritual. Ahora James Montgomery Boyce dice, suponer que nuestra adoración aporta algo a Dios o satisface una necesidad de Dios es el colmo del absurdo. Necesitamos ver esto, pero también necesitamos ver el lado positivo, a saber, que lo que Dios requiere de nosotros es una actitud de un corazón agradecido. Venimos a adorar a Dios por agradecimiento, no porque Él necesite algo de nosotros. Así que para Israel debió ser claro, para ellos, que la razón por la que existía el sistema sacrificial de la ley ceremonial era porque ellos lo necesitaban. Es decir, ¿por qué se ofrecían sacrificios? Los sacrificios lo que hacía Dios era darle a entender a ellos que necesitaban un mediador para el pecado. Y la sangre de ese cordero era un sustituto por el pecado de ellos. Alguien necesitaba morir por ellos. Así que cuando ofrecían el sacrificio, la intención de ellos era darse cuenta de la necesidad que tenían de un sustituto que Dios prometió en Génesis 3:15.
Así que cuando sacrificaba a Israel tenía que darse cuenta que el necesitado era ellos, era el pueblo. Yo soy un pecador, ofrezco un sacrificio, pero no se lo ofrezco a Dios, más bien es un sacrificio por la fe, viendo mi necesidad de que alguien debe morir por mí y que alguien debe ofrecer ese sacrificio por mis pecados y ese alguien fue prometido por Dios en ese sacrificio. Sería el Mesías que nacería de la simiente de la mujer, el hijo de Abraham, la simiente de Abraham. Así que ellos tenían que ver por la fe la promesa del Mesías por venir. Así como nosotros miramos en la Santa Cena, no es porque nosotros nos comamos el pan y Dios como que se siente agradado porque fuimos a comer pan y nos sentamos en una mesa a comer vino y esto. No, no, es porque yo necesito a Cristo. Yo necesito su perdón y miramos hacia atrás como Israel debió mirar hacia adelante. Es mi necesidad. Yo adoro porque yo necesito sacrificar alabanza a Dios por agradecimiento por lo que Él ha hecho en Cristo por mí. Así que yo voy a la iglesia es como un necesitado, no como alguien orgulloso que viene a decir, Señor, aquí está lo que, como Caín, ¿verdad? Aquí está mi ofrenda delante de ti, de lo mío te doy. No, es que es de lo que Dios nos ha dado. Hermanos, nosotros sacrificamos a Dios a causa de lo que Él ya nos ha dado, por agradecimiento y poniendo nuestra fe en Cristo. Por eso el autor de Hebreos es muy claro cuando nos dice en Hebreos 10:4 al 9. Noten esto, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Eso no era lo que justificaba al hombre, no era el ofrecimiento de ellos. Por lo cual entrando en el mundo dice el Señor, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesús es el sacrificio que Dios hace en expiación por nuestros pecados. Lo que yo necesito es lo que Dios me da, ¿verdad? Dios no necesita de mí, yo necesito que Dios me otorgue su gracia y su perdón. Y Él la otorga porque Él ha preparado para Cristo un cuerpo. Él ofreció a su Hijo unigénito para redimirnos de nuestros pecados. Así que nosotros vamos a la iglesia recordando lo que Dios nos da. Cuando venimos a adorar estamos poniendo nuestros ojos en aquello que Dios nos ofrece, no en lo que nosotros le damos. No hay algo que podamos darle a Dios. A mí me encanta una canción de Marcos Vidal que dice que cuando él venía con eh, él venía a ofrecer un cordero y dice, y vio un cordero morir por mí. O sea, ¿qué puedo darte yo? ¿Qué podemos darle a Dios que Él no nos haya dado, hermano? Así que solo la sangre de Dios, la sangre del Hijo de Dios puede pagar por nuestros pecados. Nuestros sacrificios no. Así, hermanos, es que pensar que la adoración nuestra de alguna manera puede, o sea, podemos ganarnos con ella el favor de Dios. Estamos distorsionando completamente la función de la adoración. Recuerden bien, hermanos, adorar es dar a Dios la gloria debida a su nombre con corazones llenos de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Esto es adoración. Así que en la adoración es que Dios es el que provee lo que nosotros no podemos darle. Todo lo que le damos a Dios es porque Él nos lo da primero. Él da lo que nos falta. Así que por eso la adoración consiste en esto, en nuestra respuesta a lo que Dios nos da en Cristo. Así que cuando adoramos, adoramos siempre como deudores, no como, o sea, como personas que piensan que Dios necesita de nosotros, sino como necesitados. Por lo tanto, venimos a Dios más bien agradecidos, agradecidos por todo lo que nos ha dado en Cristo. Hermanos, el Señor no necesita que le demos gloria a su nombre, pero nosotros sí necesitamos darle la gloria debida a su nombre, por la gracia que Él nos ha mostrado en Jesucristo. Lo necesitamos, hermanos. Es imposible no darle gracias por lo que nos ha dado en Cristo. Así que en este texto vemos que a Dios le importa cómo adoramos y por qué adoramos. No es suficiente ir a la iglesia a darle a Dios un sacrificio de adoración para estar bajo los medios de gracia, la palabra. Bueno, no, necesitamos más bien saber por qué estamos yendo a la iglesia.
Nosotros necesitamos cantar la Biblia porque no porque Dios reciba algo de nosotros, sino porque necesitamos realmente recordar a nuestro corazón el Evangelio. Necesitamos la predicación del Evangelio. Yo necesito la palabra de Dios para ser transformado en mi carácter, en mi ser. Yo necesito la gracia de la Santa Cena, porque me recuerda que Cristo se ofreció en expiación por mis pecados y tengo esta unión con Él. Yo necesito el bautismo, yo necesito, ¿verdad? O sea, nosotros venimos a la iglesia como necesitados a recibir de Dios. ¿Qué ofrecemos a Él? Sino agradecimiento por lo que nos da. Así que, por eso, ¿cuál es la respuesta del salmista al pecado de Israel? O más bien de Dios a través del salmista. Sacrifica a Dios alabanza. Paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Noten que aquí en este texto aprendemos que la adoración incorrecta siempre genera una comprensión incorrecta de quién es Dios. Una comprensión incorrecta también obviamente nos conduce a una adoración incorrecta. Así que hermanos, todo en nuestra vida cristiana fluye de quién es Dios y por eso cuando adoramos es muy importante para todos nosotros acordarnos lo que la palabra de Dios dice sobre Dios. ¿Sí? Recuerden cerrar sus micrófonos, que los estoy oyendo. A alguien estoy oyendo, no sé quién. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, vemos aquí entonces ya la acusación del Señor contra el formalismo de Israel. ¿Ok? Ahora vamos a ver contra los hipócritas. ¿Qué dice Dios contra los hipócritas? Versículos 16 al 21. Pero al malo, noten el pero al malo dijo Dios. Noten que inicia con una reprensión para los malos. Y hay un pero en contraste con los de arriba. O sea, los de arriba no es que no fueran malos, pero eran personas que realmente tenían una buena intención. O sea, no estaban haciendo lo incorrecto lo correcto con motivaciones equivocadas, pero estaban haciendo lo correcto, por lo menos, y lo estaban haciendo de una manera genuina, honesta. Hay gente que va a la iglesia de manera honesta sin saber por qué va a la iglesia y aún así están pecando, pero no son impíos, son creyentes que tienen de alguna forma una visión distorsionada y rebajada de Dios y necesitan arrepentirse y ver y entender quién es Dios. ¿Verdad? Dios no es el Dios que necesita de nosotros, sino nosotros necesitamos de Él y es por eso que vamos a la iglesia. ¿Ok? Entonces estas personas, por supuesto, son creyentes equivocados que están pecando contra Dios y Dios los exhorta y los regaña. Y posiblemente tú encajes en este tipo de personas. Pregúntate, ¿por qué vas a la iglesia? Pero ahora la reprensión es no para las personas que van con buena intención a la iglesia, pero con motivaciones incorrectas, sino que son personas impías que van a la iglesia, han hecho una profesión de fe. No te dice al malo, dijo Dios, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Que hablas de mis leyes y que tomas mi pacto en tu boca. O sea, como que fueron a la iglesia, se bautizaron, hicieron su profesión de fe, eran personas circuncidadas en Israel, hijos de Abraham, ¿verdad? Sin embargo, eran hipócritas. Entonces, estas personas son aquellas que se juntaban con el pueblo de Dios para adorar, pero aborrecían la corrección, es decir, iban no con el ánimo de leer, de escuchar la palabra de Dios y ser corregidos por la palabra de Dios, no tenían la intención de conocer a Dios. Ojo, no tenían la intención de conocer a Dios para obedecerlo en agradecimiento a lo que él había hecho. No tenían la más mínima intención de ir a la iglesia a conocer quién es Dios y qué es lo que dice su ley para ponerlo por obra. No les importaba esto. No querían corregir sus caminos. Ellos amaban el pecado. Iban a la iglesia seguramente para conocer más de la teología reformada, en términos modernos, simplemente para debatir por internet con los amigos del Facebook, ¿cierto? Iban allí para conocer más de lo que decía Calvino, Lutero y esto, o lo que dice la Biblia para rebatirlo y para charlar, porque tenían la boca en la ley, o sea, se creían con el derecho de ser pueblo de Dios y de tomar la palabra de Dios en su boca. Y charlaban con la gente de la palabra de Dios debatían y ganaban los debates. Eran personas muy
entendidas y versadas en la ley de Dios. Sin embargo, se veían al ladrón, corrían con él. O sea, eran ladrones, ¿verdad? No pagaban los impuestos cuando tenían que pagar los impuestos. Compraban cosas piratas. Hacían cosas, no sé, libros piratas, lo que sea. Todo en contra de la ley. Eran ladrones. Además de eso, adúlteros. O sea, estaban quebrantando los 10 mandamientos de la ley de Dios, que tenían que ver con nuestro amor por el prójimo. Ellos pensaban, ¿verdad? Amo a Dios porque voy a la iglesia, pero adulteraban. Estaban en sus casas después de que salían del culto, se iban a sus computadores a ver pornografía. Eran personas hipócritas. La boca de ellos, ¿verdad? Mentía y su lengua componía engaño. Eran personas fraudulentas con su lengua. Daba mal testimonio de su prójimo, hablaban mal de su vecino. Contra el hijo de la madre ponías infamia. Eran personas que escarnecían de su prójimo. Entonces ahí los ves, ¿no? Puf, reformados y escarnecen de todo el mundo. Y este, no sé qué, y este es como lo que hoy llamamos la policía de la reforma, ¿verdad? Personas que están con esta actitud todo el tiempo de reprochar a todo el mundo porque nadie encaja en sus estándares de, de piedad. Pero ellos no son piadosos, son hipócritas. Yo recuerdo a un hombre que tenía una página muy famosa en internet de la pureza, puritanismo, no sé qué, y nos llegó una señora denunciándolo porque la engañó a ella teniendo esposa y el tipo se metió con ella, la estafó, le robó, ¿verdad? Y era un tipo que proclamaba ser puritano, ¿verdad? Estas son las personas. Y nos puede pasar a nosotros, hermanos, qué tan puritanos nos creemos, ¿verdad? Y sin embargo, en nuestra intimidad somos unos impíos. Estas cosas hiciste y yo he callado. Y noten la reprensión del Señor. Tú pensabas que yo era como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermanos, es la razón. Ellos adoraban, no adoraban en espíritu y en verdad tampoco. Estaban realmente siendo hipócritas en su manera de vivir la vida piadosa. Así que recuerden, hermanos, estas personas eran injustas, pero tomaban la ley en la boca, en sus propias bocas. Así que hay un tipo de teología, de hecho, hoy evangélica, que también niega el hecho de que podamos ser personas nacidas de nuevo y vivir en justicia. Entonces dicen que es posible ser cristianos y no vivir bajo el señorío de Cristo, sino que somos cristianos carnales, ¿verdad? Y también es el tipo de personas hipócritas que piensan que por haber hecho una oración de fe ya son cristianos, o por ir a la iglesia ya son cristianos, sin embargo viven unas vidas impuras, son impíos en la vida práctica. O sea, ¿cuál es el problema de estas personas? Olvidaron, dice el versículo 21, olvidaron quién es Dios, olvidaron que Dios es un ser moral, un Dios que demanda, o sea, vivieron como si Dios no tuviera una ley que cumplir, como si Él nos hubiera dado del pacto una ley para vivir según ella. ¿No dice en Mateo Jesús lo mismo cuando Él estaba anunciando el Evangelio a la iglesia, hermanos? En la iglesia también tenemos el mismo problema hoy. ¿Verdad? Muchos me dirán, ay, mire, profetizamos en tu nombre, proclamamos en las plazas tu nombre. Y el Señor dice, apártense de mí, les declararé, apártense de mí, malditos. Son malditos. ¿Por qué? No vivieron sus vidas, o vivieron más bien sus vidas como si no hubieran recibido una ley para vivir en ella. Hermanos, la gracia no nos exime de vivir para la gloria de Dios y en agradecimiento cumplir sus mandamientos. Y de hecho, la gracia nos empodera para hacerlo. La gracia nos hace más responsables, de hecho, porque en Cristo dice que hemos recibido todo lo necesario para la vida y la piedad. Es posible vivir una vida piadosa, es posible apartarse del pecado y tener victoria sobre él, es posible. Por eso Pablo dice, ustedes antes eran prostitutas, ladrones. Ah, esto eran algunos de ustedes, pero ya no. Es posible dejar de ser prostituta, es posible dejar de ser ladrón, es posible dejar de ser adúltero. Hermanos, este es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio transforma vidas. Así que esto es lo que estaba pasando con esta gente. Tenían nombre de que viven, pero están muertos. Y esto es un recordatorio poderoso. Es por eso que necesitan a Cristo y ser revestidos de la justicia de Cristo. Aparte de Cristo, ellos no podrían adorar a Dios.
Ellos necesitan realmente ser justificados por la fe. Necesitaban volver a Dios sus ojos y arrepentirse de su maldad, de su perversión, de vivir vidas hipócritas. Así que, hermano, escudriñe su vida. Si esto es una acusación muy fuerte, porque noten esto, ¿qué dice el Señor a estas personas? Vamos a ver aquí la advertencia para terminar. La advertencia, versículos 22 y 23. La primera advertencia es contra los hipócritas, versículo 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Noten, esas personas se habían olvidado de Dios. Es decir, tenían nombre de que vivían, pero estaban muertas, se habían apartado de Dios. Vivían como si Dios no existiera, como si no tuvieran una ley que cumplir. Dice, entiendan esto, no sea que os despedace y no haya quien los libre. Los que profesan fe, pero viven como si Dios no existiera, como si no tuvieran una ley que obedecer en gratitud a Dios por lo que ha hecho en Cristo, como si no hubieran recibido al Espíritu de Dios que les ayuda a vencer el pecado, como si no tuvieran mandamientos que cumplir. Estas personas se les advierte aquí severamente que Dios los va a hacer pedazos. Es decir, nadie va a poder librarlos de la mano de Dios. Esto es una palabra muy fuerte. Así que esta es la palabra de Dios para ti, amigo hipócrita. Cualquiera de nosotros, si está viviendo en hipocresía, está diciéndonos Dios aquí que adorarlo con nuestros labios y vivir nuestra vida de una forma impía, esto va a hacer que muramos bajo la mano de Dios y seamos despedazados por Él y no haya quien nos libre. Hermanos, ¿no te da temor esto? Mientras digo esas palabras, mi corazón se estremece de miedo y de terror, y es mejor temer a Dios ahora y arrepentirnos de nuestra maldad si es que estamos viviendo en hipocresía. Hermanos, esto es una advertencia solemne de parte de un Dios tan bueno. Es un Dios justo, pero es bueno, porque antes de que venga el juicio final, está llamando a su iglesia a cuentas y nos está diciendo a nosotros, a la iglesia Ra, ahora, revisa tu corazón. Si estás viviendo en hipocresía, arrepiéntete, porque Dios te hará pedazos. No puedes jugar con Dios. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que confiesa tu maldad. Y si ves que realmente has vivido en hipocresía, habla con los ancianos de la iglesia, pide ayuda, pero Dios te ha dado el poder para vencer el pecado, no tienes que estar preso a él. Hermanos, Dios nos ha dado vida por medio de su Espíritu y Dios ha prometido transformar nuestras vidas y que nuestras vidas sean como la luz de la aurora que va en aumento. Esta es la vida de un cristiano. Normalmente florece. Así que no es el cristianismo, ¿verdad? Hipócrita. No es posible vivir en hipocresía. Por eso Pablo dice, el bien que no quiero, pero el mal que no quiero, eso hago. Ya él no quería hacer el mal. Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él me ha librado del poder del pecado. No hay que estar bajo el poder del pecado cuando Dios nos ha dado la gracia para vivir en victoria. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Podemos vivir agradecidos con Dios de que realmente Él nos hace andar de victoria en victoria. Así que si usted está atado al pecado, confiéselo y apártese y alcanzará misericordia. No tienes que morir bajo la mano de Dios despedazado. Hoy es el día de arrepentimiento. Así que no seas ligero para juzgar a los demás. Júzgate hoy tú. Es el día del juicio para nosotros. No es día, el momento para juzgar al mundo aún. El Señor ha venido en juicio primero para nosotros. Aquí está entonces nuestra esperanza, el arrepentimiento. Y luego el Señor habla a los otros, en segundo lugar, a los que entendieron mal la naturaleza de la adoración. ¿Y qué les dice? El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordene su camino le mostraré salvación. ¿Y cuáles son los sacrificios que el Señor demanda de estas personas? Versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, versículo 15, y te libraré y me honrarás. Este es el consejo para las personas que tienen un concepto equivocado del propósito de la adoración. Esta es la naturaleza de la adoración verdadera. ¿Qué hace Dios aquí? Los está animando a través del salmista a vivir agradecidos
y a vivir de manera fiel con Él, y así llegar a vivir en la plenitud de la salvación que Dios les ha dado a través de los sacrificios que dio, el sacrificio principalmente que Dios va a hacer en el futuro. Así que hermanos, nuestra esperanza está en el arrepentimiento. Un sacrificio de acción de gracias, es curioso porque un sacrificio de acción de gracias era una ofrenda que las personas que iban al tabernáculo o al templo ofrecían, pero no se consumía por completo en el altar. Había sacrificios que se consumían completamente en el altar, pero ese sacrificio de acción de gracias no se consumía en el altar. Era una ofrenda de agradecimiento y entonces una era ofrecida a Dios y una parte era consumida por el adorador allí en el lugar de la adoración. Pues una era ofrecida a Dios en un holocausto y la otra parte del sacrificio se lo comía el adorador. ¿Ok? Así que esto mostraba de manera visible que el sacrificio que Dios nos llama a ofrecerle a Él, en realidad tenía la intención de beneficiarle a ellos. Dios no se saciaba cuando ellos ofrecían sacrificios de acción de gracias. Quien terminaba saciado y lleno, ¿quién era? El ofrendador. Es increíble. Así que hermanos, ¿qué mejor tipo de sacrificio que ofrecer como ofrenda de agradecimiento un agradecimiento a Dios por habernos redimido del castigo de nuestros pecados en Cristo? Esto es lo que Dios quiere de nosotros, sacrificios de acción de gracias, frutos de labios que confiesen su nombre. Así que veremos que la salvación entonces, eh, veremos en esos sacrificios que la salvación es de Jehová. Corresponde a Dios salvarnos. La parte nuestra es recibir de Él salvación. ¿Cómo lo recibimos? A través del agradecimiento, a través de la fe y a través de una obediencia que fluye de la fe. ¿Ok? Eso es, hermanos. Y en conclusión, para terminar esta exhortación de esta noche, es una advertencia que Dios nos está haciendo a todos. No es una advertencia, los salmos solamente para el pueblo de Israel del antiguo pacto, los salmos son para nosotros. Son salmos que hablan de nuestra experiencia, y en la iglesia todavía, al igual que en Israel, todavía hay mucho hipócrita y todavía somos muchos los que tenemos una concepción falsa y nos olvidamos de lo que vamos a hacer a la iglesia. Esa es una advertencia para nosotros, hermanos, que vivimos en pacto con Dios. Y de hecho, a la luz del nuevo pacto, ¿cómo no deberían ser nuestros sacrificios y nuestro arrepentimiento? Ya que vemos que ya Dios ofreció a Cristo por nosotros. ¿No deberíamos vivir para Él en sacrificio vivo, santo y agradable a Él? La Escritura dice que esto es un servicio a Dios razonable a la luz de lo que Él ha hecho en Cristo. Así que hermanos, es difícil pensar en un salmo que sea tan relevante para nuestros días. Y termino con las palabras de Alexander McLaren. Dice, el salmo tiene una ventaja tanto para los pecados modernos como para los antiguos. Este salmo sobrevive la dependencia supersticiosa de los elementos externos de la adoración. Aunque han cesado los sacrificios y los hipócritas con la boca llena del Evangelio aún arrojan detrás de sí las palabras de Dios. Así que, ¿quién puede negar que esto es verdad? Hermanos, es un salmo para nosotros. El Señor pues nos ayude a humillarnos delante de Él y arrepentirnos de nuestros pecados, de manera que podamos venir a honrarlo y adorarlo como Él demanda de nosotros, con fe y agradecimiento. Vamos a orar al Señor nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú no vienes con tu palabra a adularnos, sino a escudriñar nuestros corazones, Señor. Tú vienes a decirnos siempre la verdad porque nos amas. Gracias por darnos tu palabra de exhortación esta noche, Señor, y también por la gracia de tu Espíritu Santo que puede hacer que nuestra vida pueda resplandecer Cristo y podamos vivir en arrepentimiento y fe. Y aún, Señor, que podamos vivir fieles a ti por causa de la fe. Y te ruego también que en esta noche, Señor, tú nos sostengas y permitas que podamos realmente conocerte correctamente, adorarte correctamente. Y te damos gracias porque has juzgado y estás juzgando a tu pueblo antes del juicio final. Qué misericordioso eres, Señor. Te damos gracias porque lo haces antes de que sea demasiado tarde. Y gracias por estas palabras de juicio. Y gracias por estas palabras de condenación que nos llevan a Cristo. Porque Él fue condenado para que nosotros no muramos. Así que gracias, Señor. Ayúdanos a resguardarnos hoy en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. De manera que en Él produzcamos frutos dignos de justicia y frutos de labios que confiesen tu nombre.
Te lo pedimos en Cristo Jesús, Padre. Amén. Muy bien.